¿Qué tal? Bueno, en esta clase vamos a trabajar con el concepto de paratexto. Bueno, ¿qué es el paratexto? Varios autores abordaron el trabajo con el paratexto. Por ejemplo, Paragenet, un investigador francés, el paratexto es el primer contacto, es lo que es el umbral del texto, es el primer contacto del lector con el material impreso. En este sentido, el paratexto se convierte en una guía de lectura. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite anticipar el tema, por ejemplo, la postura del autor o de la autora sobre el tema, ¿sí? El género discursivo de ese texto. En este sentido, eh, el paratexto nos permite hacer hipótesis de lectura. La autora Maite Alvarado, argentina, fallecida, ella, por ejemplo, está pensando el paratexto como una instancia que nos ayuda en la recuperación, en la reconstrucción del sentido de ese texto. Es decir, es el dispositivo del paratexto, es un dispositivo que condiciona la lectura, nos ayuda. En este sentido, nos sirve, ¿por qué? Porque nos ayuda, nos anticipa, nos permite una construcción y reconstrucción del sentido propuesto en ese texto. Respecto de la palabra para texto, la palabra viene de para, es junto a, al lado del griego. Entonces, el paratexto es todo lo que acompaña al cuerpo denso de la escritura, ¿sí? Bueno, entonces, ejemplos. Qué es el paratexto? Ejemplos de paratexto. Bueno, el titular, la volanta, el copete, la bajada, en el caso de una revista, un artículo periodístico, ¿sí? Los subtítulos, el nombre de autor, la firma, si es un artículo periodístico, ¿sí? Todos esos elementos forman el paratexto, es decir, convierten a ese texto en un artículo periodístico, por ejemplo. Respecto de los libros, bueno, en el libro tenemos más elementos paratextuales. La tapa, la contratapa, las imágenes, títulos, subtítulos, todos los datos del autor que nos permiten reconstruir esa situación de comunicación, las condiciones de producción de ese texto, ¿sí? Eh, el colofón, los índices, la bibliografía. Por ejemplo, la bibliografía al final de un texto está orientando que ese texto es académico, es decir, está dando los datos de las fuentes que usó para su escritura. Y construye también un enunciatario que va a ir a buscar, que le interesa contar con esa información para ampliar el tema abordado, ¿sí? Para seguir investigando. Bueno, el prólogo, el prefacio, el epílogo, las ilustraciones, todos esos elementos son elementos paratextuales, los gráficos, las dedicatorias, el glosario que es ese apéndice en el que figuran los términos técnicos, se definen esos conceptos utilizados. Bueno, entonces, nosotros vamos a ir viendo distintos ejemplos, pero lo que es importante es que es todo lo que hace que esa escritura se convierta en un dispositivo para ser leído. Y esto nos anticipa información. Nosotros antes dijimos, bueno, es una hipótesis, nos permite hacer hipótesis de lectura, por supuesto, porque después cuando leemos el texto tenemos que confirmar esa hipótesis de lectura o rectificar, hay que leerla después. Pero nos permite, es decir, ya cuando vamos a leer ese texto, tenemos mucha información previa, ¿está? Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de paratexto de un cuento de Julio Cortázar que se llama Graffiti. Y vamos a ver acá qué elementos tenemos del paratexto. Bueno, por ejemplo, tenemos el título del cuento, que es Graffiti, el nombre del autor, Julio Cortázar, y hay una dedicatoria, dedicatoria a Anthony Tapie. Bien, si esta dedicatoria es fundamental para la lectura de este cuento. ¿Por qué? Porque esta dedicatoria
Eh, Podemos tener otros ejemplos de dedicatoria que quedan en el ámbito familiar. Por ejemplo, un autor le puede dedicar el cuento a la esposa, a la familia, a la hija. Bueno, ahora, en este caso, por ejemplo, Antoni Tapie, ¿quién es? Bueno, es un artista plástico catalán, muy, muy importante, y que su trabajo se caracteriza por tener una impronta ideológica, es decir, se explicita su arte, ¿sí? Su postura ideológica en contra de las dictaduras, ¿sí? Y dos cuestiones. Por un lado esto, ¿no? El posicionamiento ideológico en contra de las dictaduras. Y en segundo lugar, la materialidad, los materiales con los que trabaja, que tienen, por ejemplo, usa aerosoles, bueno. Entonces, estos dos elementos que trae a través de esta dedicatoria Antoni Tapie, que digamos también el cuento establece una filiación, dedicarle a Antoni Tapie implica que el autor eh, articula, emparenta su escritura con algo, hay que explorar esa idea, pero bueno, en este caso específico de Cortázar, este cuento trata sobre graffiti, aparece muy fuertemente la cuestión del arte plástico y del graffiti en particular, ¿eh? Y hay un vínculo muy, muy estrecho que está anticipado en esta dedicatoria. Y les invito a leer este cuento de Cortázar, donde se contextualiza, ¿sí? Por un lado, aparece fuertemente el discurso plástico, el discurso de la plástica, y por el otro lado ese contexto político opresivo, ¿sí? Y esa articulación. En este sentido, hay un posicionamiento también de Cortázar respecto de ese contexto de dictadura. Bueno, acá podemos ver una obra de este autor, de Antoni Tapie, y cuando leamos el cuento vamos a ver esa relación entre el graffiti, entre la materialidad de ese tipo de arte plástico, ¿sí? Yo les anticipé, bueno, aerosoles, bueno, que es lo mismo que aparece, y aparece toda una serie de elementos del arte plástico en el cuento y con un vínculo muy fuerte. Todas estas hipótesis, es decir, cuando nosotros ya vamos a leer ese texto, ese cuento, por supuesto que la literatura también nos permite abrir mucho más el sentido, pero veíamos esto que decía Maite Alvarado, ¿no? Que nos permite construir y reconstruir ese sentido del texto. Bueno, acá esta dedicatoria nos da muchísima información, ¿sí? Permite explotar el sentido del cuento. Bueno, en este ejemplo tenemos una tapa, la de la izquierda, es de una edición de un libro que se llama Pasiones Heréticas, Correspondencia 1940-1975, de Pier Paolo Pasolini. Bueno, este artista italiano, director de cine, bueno, escritor, eh, acá el título, ¿sí? El subtítulo específicamente, nos orienta acerca de, bueno, ¿qué vamos a leer? Vamos a leer la correspondencia de este autor, ¿sí? Las cartas, y nos sitúa en un periodo determinado. La tapa de la derecha también aparece la misma información, pero aparece otro dato más. Nos dice que es la segunda edición aumentada. Entonces acá ya tenemos, bueno, si es la segunda edición es un libro que es interesante, que digamos que reviste interés en el ámbito intelectual. Bueno, todavía no sabemos, ¿no? Pero digo, por este título, Pasiones Heréticas, ¿sí? Pero digo, las ediciones nos ilustra acerca de la circulación del libro. Es un dato que también es muy importante para tener en cuenta. Bueno, vamos a leer la contratapa de este libro de Pasolini. Esta contratapa fue escrita por Daniel Link. Daniel Link es un licenciado, es un profesor en letras, especialista en crítica literaria. Y dice así: Pasolini sabe que al escribir cartas se trata no tanto de un reclamo como de una demanda de amor y de verdad, que como tal no tiene satisfacción posible o la tiene en un registro completamente diferente al del pedido.
el registro del don, el registro de la ácisis o el registro del arte, que, como han señalado la mayoría de los comentaristas de su obra, muchas veces se confunde. Porque había que sostener lo sagrado, Pasolini insistió en un puñado de formas y motivos: Narciso, Edipo, lo líquido, la contradicción, el poder devastador de los cuerpos, la cruz, la juventud, la extranjería, el corresponsal de guerra, el desierto. En fin, aquello que, porque nos devuelve la imagen de lo que no somos, aun cuando nos señale la clase de monstruo en que podríamos llegar a convertirnos. Nos habla del valor sagrado de lo múltiple, de la desesperación ante la corrupción de la pureza. Pasolini adopta la escritura como espacio de transformación y por eso no deja de hablar como el médico de sí, no deja de autoanalizarse y diagnosticarse. Todo, hasta el último plano y la última carta, son actos de escritura. Y todo en ese acto de escritura es una violencia sobre sí, única razón que importa. Gracias a estas cartas, lo que hay de sagrado y de puro en el arte de Pasolini y la fragilidad de su conciencia nos alcanzan, nos tocan, nos involucran, nos contagian. Bien, acá hay construido un enunciatario de este libro, que es alguien que conoce a Pasolini, que es experto en Pasolini, que sabe los temas que aborda Pasolini, ¿sí? Que conoce de literatura, de mitología griega, fíjense, Narciso, Edipo, y toda una temática, todo un contexto. Entonces acá hay un enunciatario específico de esta correspondencia. Todo esto lo podemos, digamos, armar nuestra hipótesis de lectura a partir del paratexto. En este último ejemplo vamos a ver otro caso, vamos a analizar otra etapa y otra contratapa y vamos a ver, bueno, acá fuertemente aparece lo icónico, ¿no? Los dibujos. Tenemos un libro de Todorov, de Todorov, que se llama La conquista de América, el problema del otro. Y aparece una imagen ahí, una imagen, sí, que esta imagen nos anticipa muchas cosas. Es decir, por un lado, este autor habla de la conquista, con lo cual la palabra conquista, ¿sí? No es lo mismo decir descubrimiento que conquista. Conquista, bueno, ahí hay una cuestión, una mirada, hubo el uso de armas, hubo un territorio en disputa, ¿sí? Que fue conquistado. Esto por un lado. El problema del otro, bueno, ¿quién es ese otro? Y acá aparece, ¿no? El mundo de los pueblos originarios, ¿sí? Que no por casualidad es más chiquitito, ¿sí? Y vemos atrás lo que sería el conquistador. Y el conquistador aparece mediante tres figuras, ¿eh? La figura de la fuerza, digamos, del soldado, de la fuerza militar. Esta otra figura tiene que ver con la iglesia, la figura religiosa. Y la tercera podemos decir, bueno, la figura del intelectual, la figura de la cultura. Entonces, a partir de esta imagen es muy fuerte porque ya no podemos decir que anticipa la postura entre el título de esta imagen. Podemos ver que se anticipa la postura, podemos hacer una hipótesis de esta postura del autor sobre el tema. En principio es una postura crítica. ¿Y cómo se da esa conquista de América? ¿A través de qué? Bueno, a través de la fuerza, a través de la religión y a través de la cultura, ¿sí? Respecto de la contratapa, bueno, en la contratapa tenemos una cita de Diego de Landa, o sea que aparece acá la polifonía, y luego escribe Todorov, dice: escribo este libro con el fin de que no caiga en el olvido este relato, ni otros miles más del mismo tenor. A la pregunta acerca de cómo comportarse frente al otro, no encuentro más manera de responder que contando una historia ejemplar, la del descubrimiento y conquista de América. Al mismo tiempo, esta investigación ética es una reflexión sobre los signos, la interpretación y la comunicación, pues la semiótica no puede pensarse fuera de la realización con el otro. Acá se retoma esta cuestión de la relación con el otro y se inscribe el trabajo dentro de la semiótica, ¿no? Es decir, una disciplina particular, una mirada, una perspectiva. Luego hay datos del autor, dice: Tzvetan Todorov es investigador del Centro Nacional de Investigación Científica, del hemos publicado el Diccionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje,
escrito en colaboración con Ducrot. Bien, vamos a ver, entonces, ven que esta contratapa nos anticipa el tema, eventualmente podemos hacer una hipótesis, que luego por supuesto hay que rectificarla con la lectura del texto, acerca de la postura del autor sobre el tema, y fundamentalmente la perspectiva de análisis que tiene que ver con la semiótica, con la comunicación, ¿sí? Inscribe este texto en el ámbito académico, puesto que además de anticipar esa disciplina, lo que hace es darnos datos y filiar a este autor con la academia. ¿Está bien?